Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Salvador Enríquez Durán y hoy vengo con el video de la actividad 3 de la materia de lenguajes y autómatas 2. Seguimos con el tema de introducción al diseño de lenguajes de programación y hablando de la actividad 3 se toca el tema de lo que es el lenguaje máquina, el ensamblador y sus características, así como también lo que es un compilador y un intérprete. Bueno, en lo que consiste un lenguaje máquina, digamos que es el que comúnmente se empieza a ver al principio de la carrera. Lo que yo comprendí de esto es que es un tipo de lenguaje que interpreta los microprocesadores y IDs de programación, es decir, nosotros vamos metiéndole palabras y este va ejecutándolas de acuerdo a lo que ya se estableció en dicho entorno o las ejecuciones que va dando dicho microprocesador o controlador. Es decir, que nosotros tomamos nuestro programa, lo vamos ejecutando y nos va dando resultados. Esto porque es, digamos, yo lo entendí así como ya preestablecido. Simplemente son tareas que vamos acomodando y vamos diciéndole a la máquina qué tipo de tarea realizar. El lenguaje máquina. Bueno, para el lenguaje máquina engloba muchas cosas. Engloba desde el diseño de dicho lenguaje hasta los algoritmos, la interpretación y los resultados que puede arrojar este. Es decir, son instrucciones que vamos nosotros realizando desde cero y vamos diciéndole qué es lo que haga por cada tipo de carácter, palabra o símbolo que nosotros vayamos poniendo. Es complejo y es de lenguaje, por eso se le llama nivel de lenguaje bajo. Es demasiado difícil, es el más complicado de utilizar para mí en programación, o por lo menos lo que yo considero, hasta mis conocimientos y lo poco que llevo de la carrera. Se lleva un proceso de lenguaje, de simbología, metodología y ejecución, algoritmos, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre lenguaje máquina y lenguaje ensamblador? El ensamblador, digamos que es un programa para utilizar en varios computadores a la vez, puede ser el mismo aquí y en otro. Y el lenguaje, es el ensamblador, y el lenguaje máquina es el que comúnmente se utiliza en la programación que nosotros conocemos. El ensamblador es más difícil, más complejo y requiere un cierto grado de digamos, dinamismo, de inteligencia, y no muchas personas pueden llegar a utilizar bien este tipo de lenguaje ensamblador, ya que es complicado y lleva un proceso demasiado largo. Pero también nos puede ayudar a tareas específicas. Más que nada, digamos que en una industria se requiere una tarea demasiado en específico. Bueno, pues es posible con el lenguaje ensamblador ir haciendo todo este proceso, desde qué se necesita, cómo se puede utilizar, cómo se va a utilizar, incluso modificaciones desde la base. Digamos que es algo muy complejo, pero es algo que es para tareas en concreto y necesarias. En cuanto al lenguaje máquina, también sirve para realizar tareas y de hecho desarrollo de muchas aplicaciones, sitios, etcétera, ¿no? Pero esa es la diferencia entre estos dos. La diferencia es que uno
puede llegarte un programador y empezar a hacer lo que te dice gracias a que se tiene un estándar de cierto lenguaje de programación, etcétera, y entonces empieza a trabajar con eso de acuerdo a la experiencia de cada superusuario o así. Pero el lenguaje ensamblador conlleva de que tú necesitas una tarea en específico o algo en específico y necesitas desarrollar algo porque es nuevo. Entonces digamos que el lenguaje ensamblador llega para que tú diseñes todo desde cero, desde el lenguaje hasta la ejecución, los algoritmos, etcétera. Algo que no se ve en el lenguaje máquina, que llegas, programas y te da un resultado porque ya conoces cómo es y se puede consultar en varios lados. Eso es lo que entendí para este tema. En lo personal, el lenguaje máquina es demasiado bueno y a lo largo de este semestre me ha interesado un poquito más, pero no sé si sea miedo o no sé, al intentar aventarme, porque hemos hecho trabajos pequeños, pero es muy complicado. Bueno, esa es mi comprensión de lo que es el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador. Muchas gracias.